La arteria femoral común proviene de la ilíaca externa al cruzar el anillo crural y da tres colaterales que perforan la fascia cribiforme. Son la arteria subcutánea abdominal o epigástrica superficial, que llega a los tegumentos del abdomen. La arteria pudenda externa, superiores e inferior. Estas llegan a los grandes labios o el escroto. Luego de emitir esta serie de colaterales, da dos ramos terminales, la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. La arteria femoral superficial inicia luego de la división de la arteria femoral común, recorre toda la extensión de la vaina de los vasos femorales hasta llegar al anillo del tercer aductor, a cuyo nivel cambia de nombre, denominándose arteria políptea. Arteria femoral profunda. Se origina luego de la división de la arteria femoral común. Se hunde en la masa de los aductores hasta alcanzar la cara anterior del aductor mayor, por la cual desciende, para terminar en el tercio inferior del muslo, dando la tercera perforante. También podemos encontrar una red venosa profunda y una superficial. La vena femoral se origina cuando pasa el anillo del tercer aductor, pasa de ser vena poplitea a vena femoral. Es satélite de la arteria femoral y superficial y termina como vena ilíaca externa al pasar el anillo crural. Sus afluentes son vena articular de la rodilla, venas satélites de las ramas colaterales y arteriales, venas musculares. La vena safena interna se origina por delante del malleolo medial o interno. Es continuación de la vena dorsal, medial o interna. Su trayecto es vertical, se sitúa en la cara medial de la pierna, luego en la rodilla donde se entrecruza con el nervio safeno interno. Esta alcanza el triángulo de la escarpa y a ese nivel describe un surco cayendo de la safena interna, que atraviesa la fascia cribiforme por el hiato safeno o fosa oval y termina en vena femoral. Sus afluentes son vena pudenda externa, vena epigástica superficial, subcutánea abdominal, vena circunfleja ilíaca superficial, vena dorsal, superficial del pene o del clítoris. En la anatomía humana, el nervio femoral crural constituye con el nervio obturador de los ramos terminales del plexo lumbar. Es la rama más voluminosa del plexo lumbar. Proporciona la sensibilidad a la piel de la parte anterior del muslo y de la parte anterior y medial de la pierna. Es el nervio de la extensión de la pierna, pues inerva los músculos cuádriceps y sartorio. El fémur es el único hueso del muslo, siendo por los demás el más largo del cuerpo. Es un hueso largo, par y simétrico, que se divide a efectos anatómicos en tres partes: el cuerpo, el extremo superior y el extremo inferior. El cuerpo del fémur es más o menos triangular, pudiéndose considerar tres caras, una anterior y dos laterales, así como tres bordes. Las caras interna y externa son lisas y convexas y están cubiertas en su mayor parte por el cuádriceps, pero solo el músculo crural se inserta parcialmente en ellas. La cara anterior, también lisa, presta inserción al músculo cuádriceps, al músculo crural y al músculo subcrural. La parte superior del fémur se divide en 5 partes: cabeza, trocante mayor y menor, cuello del fémur anatómico y cuello del fémur quirúrgico. La cabeza del fémur tiene una forma semiesférica, con una superficie lisa que se articula en la cadera del acetábulo. En su parte media se observa una depresión, la fobia, en la que se inserta el ligamento redondo. El cuello del fémur une la cabeza con los dos trocárteres. Su eje mayor lleva una dirección oblicua, de arriba a abajo y de adentro hacia afuera. La superficie del cuello femoral se caracteriza por ser muy rugosa y por la presencia de numerosos orificios vasculares. En la parte inferior del fémur se observan dos protuberancias, los cóndilos lateral y media. En la cara anterior, ambos cóndilos confluyen y muestra una superficie lisa. En la cara posterior, los cóndilos están separados por un surco profundo, la fosa intercóndile. En los trocánteres se insertan los músculos obturador interno, músculos géminos, músculo obturador interno, glúteos mediano y menor, músculo piramidal y músculo cuadrado crural. En la parte superior del cuerpo del fémur tienen su inserción los tres músculos vastos: el ilíaco, el músculo glúteo mayor, el músculo pectíneo y los músculos abductores mayor y menor. Ya en la parte central del cuerpo del fémur se encuentran las inserciones del abductor mediano,
del bíceps femoral y las 3 inserciones del músculo tensor de la sinovial de la rodilla. Finalmente, en la apófisis distal se encuentran las inserciones de los músculos gemelos, del músculo popliteo, del músculo plano largo y del abductor mayor. A continuación hablaremos sobre la disección del muslo. Para ello se necesitará lo siguiente: guantes, cubrebocas, lentes de protección, hojas de bisturí y un estuche de disección. Antes de la disección, palpe las siguientes referencias óseas en el cadáver o en sí mismo: espina ilíaca anterior superior, tubérculo del pubis, sínfisis del pubis, trocánter mayor del fémur, cóndilos medial y lateral del fémur, rótula, tuberosidades de la tibia, cabeza y cuello del peroné, maleolos medial y lateral de la tibia y el peroné respectivamente. Efectúe una incisión cutánea horizontal a 2 o 3 centímetros del extremo inferior del muslo y otra paralela al ligamento inguinal. Deje la piel intacta sobre los genitales externos. En el punto medio de esta incisión vertical hacia la porción anterior de la rótula, efectúe una incisión circunferencial alrededor de la rodilla. Recline la piel del músculo medialmente e identifique las venas superficiales. Siga la vena safena mayor hacia el muslo y retire el tejido adiposo del tejido subcutáneo alrededor de la vena. Exponga la vena safena mayor hacia la fosa oval. La abertura en la fascia profunda a través de la cual pasa la vena para drenar en la vena femoral. Exponga las venas tributarias perforantes superficiales y profundas de la vena safena mayor. Empiece retirando el tejido adiposo alrededor de la vena safena mayor, extendiendo la disección medial y lateralmente. No hay que cortar a través de la fascia profunda del muslo, sino identificar las ramas cutáneas anteriores del nervio femoral entremezclados con las tributarias de la vena safena mayor. Lateral a la vena, identifique el músculo recto femoral. Identifique los nervios cutáneos femorales lateral, superior y lateralmente al músculo recto femoral. Continúe reclinando la fascia lata sobre el músculo vasto medial. Exponga el músculo cuádriceps femoral del compartimiento extensor del muslo. Los músculos vasto medial, lateral e intermedio y el recto femoral y sus tendones que se insertan en la rótula. Continúe la exposición observando la fascia lata lateralmente y su parte distal engrosada. El tracto iliotibial que se inserta en el cóndilo lateral de la tibia. Recline medialmente el músculo recto femoral y exponga el músculo vasto intermedio situado debajo. Restituya los nervios cutáneos a su posición original sobre los músculos disecados y conslate su localización. Exponga la vena femoral y diseque la fascia cribiforme que rellena el hiato safeno. Corte la vaina femoral alrededor de la arteria y la vena femorales. Observe la relación entre la arteria y la vena femorales. La arteria femoral se localiza lateral a la vena femoral. El nervio femoral se sitúa lateral a la arteria femoral. Retire la fascia que cubre la arteria y la vena femorales y siga el trayecto de estos vasos por debajo del ligamento inguinal hasta el conducto femoral. Continúe retirando el tejido adiposo y exponga medialmente los músculos aductor largo y grácil. Retraiga lateralmente la arteria femoral, el músculo iliopsoas situado sobre la cara anterior de la articulación de la cadera. Corte las tributarias venosas más pequeñas que drenan en la vena femoral para exponer mejor el triángulo femoral. Medial al músculo iliopsoas, observe el músculo pectíneo y más medialmente el músculo aductor largo. Medial al músculo iliopsoas, limpie la arteria y la vena femorales proximalmente al conducto femoral y siga el trayecto del nervio cutáneo femoral lateral por debajo del ligamento inguinal, justo medial a la espina ilíaca anterior superior. A continuación, corte el músculo sartorio en su cuarto distal y exponga el conducto aductor.
Exponga la abertura en el tendón de inserción del abductor mayor, el hiato del abductor. Identifique el nervio del muslo vasto medial y siga el trazado del nervio hasta su terminación en el músculo. Distal al nivel del hiato del abductor, siga el recorrido del nervio safeno y expóngalo hacia la cara posterior medial de la rodilla, en donde se encuentra con la vena safena mayor. Con la tijera, corte la vena femoral a pocos centímetros inferior al conducto femoral y reclínela interiormente. Exponga completamente los músculos pectineo, abductor largo y grácil. Tire medialmente de la arteria circunfleja femoral lateral y el vasto intermedio. La arteria circunfleja femoral lateral también da varias ramas perforantes al vasto intermedio. Continúe la disección exponiendo la arteria femoral profunda, que discurre profunda al músculo abductor largo. Exponga varias de las ramas perforantes que irrigan principalmente el compartimiento posterior del muslo. Identifique la arteria circunfleja femoral medial y expóngala entre los músculos iliopsoas y pectineo. Si dispone de tiempo, busque las siguientes arterias a partir de la arteria femoral expuesta. Arteria circunfleja ilíaca superficial, que discurre hacia la espina ilíaca anterior superior. Arteria epigástrica superficial, que discurre superiormente hacia la pared anterior del abdomen cruzado sobre el conducto inguinal. Las arterias pudenda superficial y profundas son pequeñas arterias que se anastomosan con ramas de la arteria pudenda interna. A la parte superior del fémur, la primera, la rama transversa de la arteria circunfleja femoral lateral. La segunda, la arteria circunfleja femoral medial. La tercera, la rama descendente de la arteria glútea inferior. Y la cuarta, la rama descendente de la primera arteria perforante. De hecho, la rama transversa de la circunfleja femoral lateral puede ser más pequeña o estar ausente. Identifique el músculo abductor corto en el espacio entre los músculos abductor largo y vasto intermedio. Con la tijera, corte el músculo pectineo justo inferior al ligamento inguinal y reclínelo lateralmente. Observe la fascia del abductor corto. Retire cuidadosamente la fascia y exponga la arteria obturatriz y el nervio obturador. El nervio obturador se divide en dos ramas, anterior y posterior. El ramo anterior discurre anterior al abductor corto para inervar los músculos abductores largo y corto. Recline lateralmente el músculo abductor corto e identifique el ramo posterior del nervio obturador que inerva al abductor mayor.